¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias infinitas a Julio por acogernos en su canal y permitirnos estos encuentros, esta comunicación, este compartir bonito que tenemos y poder andar de alguna forma unidos en común en esta preciosa aventura que estamos teniendo, aunque haya momentos que pueda parecernos todo lo contrario. Gracias a todos. Esta aventura de vivir, esta preciosa aventura de estar transitando justamente esto que estamos viviendo, desde lo individual, cada uno a su modo, y en lo común, porque vamos todos juntos, y cada uno de vosotros, cada uno de los que estamos vivos hoy, estamos aportándole a lo común nuestra propia experiencia. Y eso se está sumando, eso está generando una energía. Y es muy importante que hagamos, vamos a ponerlo así, una valoración mayor. Esas valoraciones mayores necesitamos que sean sin juicios. Juzgar, por regla general, al otro o a lo externo, vamos a ponerlo así, casi siempre, por lo que yo tengo experimentado, implica que uno se está juzgando mucho a sí mismo. Seamos conscientes o no. Y cuando uno es muy duro con los otros o con lo externo, por regla general también es muy exigente consigo mismo. Y si por ahí alguna cosa que quería no la ha conseguido, se trata a sí mismo como un perdedor, una perdedora, ¿sí? Y por lo tanto, necesitamos empezar a ver esto de otro modo. Y en eso quiero colaborar. ¿Por qué? Porque yo estoy en ello también. Y aunque he hecho un arduo trabajo para dejar de juzgar y de juzgarme, es obvio que aún me quedan pequeñas tareas, o a lo mejor yo valoro pequeñas tareas y son realmente importantes. Porque esto es como pelar eso que nos han dicho tantas veces, la cebolla, va saliendo capas y capas. Y uno dice, ya está. No está, hay tarea. Siempre hay tarea. Pero eso es bueno, eso es interesante. Porque eso quiere decir que el camino no se acabó. El día que se acaba el camino, se acabó la vida. Y si la vida es siempre igual, es aburrida. Entonces, suceden cosas. Y hemos entrado en, ¿cómo sería? En una forma de entenderla que es algo crítica, que no está ni bien ni mal. Pero tal vez tengamos otra forma de hacerlo, que nos colabore, como digo, a una valoración mayor, por encima de lo que estábamos acostumbrados, ¿sí? Vamos con la experiencia. Hace unos años, mis papás fueron a visitar a unos familiares, estuvimos ahí con ellos unos días y era una zona montañosa, había valles, normal, pero había montañas. Y yo soy un amante de las montañas, entonces era joven, todavía vivía con mis papás, y les dije que me iba a dar un paseo, pero mis paseos eran andar, y me acerqué a una zona que por supuesto yo desconocía, y me introduje en el bosque, fui ascendiendo y fui tomando la dirección que se me ocurría, porque me encanta, digamos, hacer travesías que no están ni por senderos ni por caminos y por lo tanto voy para arriba, pero como las cabras. Siempre amé mucho hacerlo así, lo que llaman trepar, que vas andando a trozos cuando puedes, pero también te vas agarrando a las piedras y lo que puedes para ir ascendiendo. Porque hay zonas que no te permiten eso, una
horizontalidad, sino que tienes que encontrarte con ciertas verticalidades y ahí te enganchas por aquí y por allí hasta alcanzar unos cuantos metros más arriba. Y como eso siempre me ha apasionado, pues en aquel momento ni lo pensé, para arriba, para arriba, para arriba. Y fui con la idea de alcanzar la cima, que desde la lejanía se veía una montaña, digamos, no muy alta, pueden comprender, lo que llamarían un monte, ¿eh? Pero bueno, todo y con eso me metí ahí, sin ser consciente de que en un momento determinado, precisamente por mi desconocimiento, me metí en un lugar donde luego me costó, bueno, no se pueden imaginar salir. ¿Por qué? Porque esa montaña tenía una formación rocosa en un formato de losa enorme que cuando la fui transitando sin darme cuenta, no era una losa pequeñita, era enorme. Y como tenía, digamos, ondulaciones, no fui consciente. Y la fui transitando a un punto en el que, cuando me di cuenta de dónde estaba, un poco, por lo menos, quise ascender o regresar por donde había llegado y me di cuenta que resbalaba. Bajar me fue relativamente posible, pero luego ascender no, porque resbalaba y corría el peligro de rodar y caerme sin control. Y de alguna forma mi instinto, puesto que en una situación así jamás anteriormente me había encontrado, mi instinto natural se puso en marcha. Por lo tanto, decidí andar en horizontal todo lo posible para tomar conciencia de si podía salir para un lado o para otro, y me di cuenta de que no, cada vez la cosa se ponía peor y aquella losa no me permitía ver dónde acababa, digamos, en dirección descendente, pero a medida que me pude ir moviendo con mucho cuidado, me di cuenta de que ahí había como un abismo. Fuera mayor, fuera menor, pero había un abismo. Y no había una posibilidad de moverme hacia la derecha o hacia la izquierda, porque la cosa era mucho más lisa y se complicaba muchísimo. Entonces, tuve que tomar la decisión de ir acercándome a ese abismo con mucho cuidado y tomar una valoración. Digamos que en esos momentos yo no fui consciente, por supuesto, que había personas que andaban en el valle, no demasiado lejano, y que se dieron cuenta de que había un humano en la losa, que ellos sí que la conocían porque eran lugareños, y sabían lo que significaba estar ahí en la situación que estaba, y vieron cómo fui descendiendo, aunque no sabían que era yo, pero bueno, y se dieron cuenta, madre del cielo. Entonces, yo no tenía en ese momento, como digo, otra compañía que la mía, y fui tomando esa decisión porque me daba cuenta que cualquier otro movimiento que quisiera hacer que no fuera descendente era un resbalón. Así que me fui acercando y cuando logré ver el abismo, pues la verdad me dio respeto. No es que fuera un abismo de esos que, madre mía, ahí te caes y te matas, pero sí que me daba cuenta que, a ver, lanzarse ahí, bueno, podía causar problemas y tenía que estar en un estado, digamos, de conciencia y hacer un lanzamiento cuidadoso. Nunca me había encontrado en algo parecido y, por lo tanto, lo estaba valorando desde una zona que yo, por lo menos, en ese momento no me di cuenta, no fui consciente de que era mi propio instinto, ese que nos conecta como si fuera con un conocimiento, una sabiduría, un qué sé yo, que no sabes de dónde viene, pero obviamente está ahí y en momentos determinados aparece. Así que calibré muy cuidadosamente y sin prisa cómo podía lanzarme desde ese lugar y tratar de caer lo mejor posible. Porque, para mi fortuna, a partir de ahí había un poco de vegetación, no era toda una losa. Si tengo que lanzarme a una losa, me rompo lo que sea. Pero por suerte, la losa estaba justo, era lo que yo había atravesado, y ahí al fondo había vegetación. ¿Cuántos metros debían ser? Pues no lo sé. Les diría
falsedades porque era algo que hice siendo joven y no pude, ni me acuerdo que alguien me hiciera una valoración. Pero vamos, tranquilamente podía haber 6, 7, 8 metros, la altura de un árbol altito. Quizá era un poco más, quizá era un poquito menos, no lo sé, pero que les aseguro que daba un respeto y que yo no era una persona adulta. Era un adolescente, pero no estaba todavía con lo que llamamos mi altura actual. O sea, que después de hacer esa calibración y de serenarme, y viendo que no podía hacer otra cosa, que ya había probado de todas las maneras y aquello era, te resbalas y caes sin control, decidí caer con control. Al menos el que yo intenté tener en aquel momento. Y así fue. Cuando sentí que era el momento, salté. Y para mi fortuna, pude caer de un modo que no me rompí nada. Eso sí, el corazón latía a 300 por hora. Era verano, iba yo con manga corta y lo que llaman jeans o tejanos y bueno, simplemente unas zapatillas de deporte y cuando mis nalgas se levantaron del suelo, chequeé, a ver cómo estoy. Y me vi entera, no me dolía nada, el pompis un poco, y nada más. Así que me puse muy contenta, hinché mis pulmones y me sentí pletórica. Miré arriba, vi la distancia y aún me sentí más pletórica, porque dije, madre mía del cielo, fíjate, dónde has saltado y estás aquí, y estás viva, y no te has roto nada. Bien por ti. Esa fue la sensación. Cuando regresé al hogar de mis tíos, ya estaban avisados por los lugareños que andaban en el campo, preguntándoles si había alguien que ellos conocieran que pudiera estar por ahí. Obviamente andaban preocupados, organizando un poco a ver si tenían que hacer una salida a buscarme, porque no sabían dónde yo estaba y podía ser quién estaba en esa losa, y ellos vieron saltar, con la preocupación de que se hubiera hecho daño. Pero cuando aparecí, me miraron por todos lados y ahí fue que descubrimos que en mis 2 brazos había unos rasguños. Bueno, no eran tan importantes, pero estaban rasguñados y yo ni me había enterado. No me di cuenta. Estaba tan pletórica que no me di cuenta. Y aunque me regañaron mucho, era como si... ¿Cómo les explico? Me estaban regañando los adultos, y porque eres una irresponsable, porque has dicho que ibas a dar un paseo, pero no que te ibas a subir a la montaña, pero que te has creído, bla, 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 bla. Y yo me acuerdo que sentía aquello como en la lejanía, porque dentro de mí había un subidón. ¿Cómo les cuento? Había el subidón de entender lo que me estaban diciendo, de que yo lo había vivido, de que yo misma me lo había dicho a mí misma, no hacía falta, porque yo lo había vivido. Y porque cuando estaba ahí en medio, tratando de ver cómo puñeta salía de ese lugar que era evidentemente peligroso para la vida, me di cuenta de que eso no me estaba ayudando a nada. Y que si no podía ir a ninguna otra parte que hacia donde estaba descender, vamos, era el único movimiento que al menos me pareció captar que era posible. Yo lo que fui haciendo fue tratar de hacerlo lo más suave posible, sin caerme, sin resbalar, y alcanzar a ver dónde estaba y qué podía hacer con eso. Y aunque la verdad, me infundió un respeto enorme, estuve calibrando cómo mejor hacer la cosa, porque no había otra forma, y como no había otra forma, o tiraba para adelante o no podía salir de ahí. Así que nadie más
y yo no era consciente que alguien me había visto, por lo tanto nadie más sabía que yo estaba allí, y contaba solo con mis propias decisiones, con mi propia energía y mi propio cuerpo. ¿Qué podía hacer? Así que lo calibré, lo hice, y para mi fortuna, todo salió de la forma que me permitió regresar a casa sin males mayores. 2 rasguños, un poco importantes, pero no graves, y ya está. Y me sentía distinta. Porque ese reto lo viví y salí de él con una bendición, que era saber que cualquier cosa inesperada que te pueda suceder, tú puedes y vas a encontrar el modo, aunque lo desconozcas, aunque no lo hayas hecho nunca. Y en ese momento no fui consciente, probablemente no lo fui, pero con los años sí me di cuenta de que esos retos, esas aventuras que uno vive en la vida, a veces, como digo, que te ponen en un lugar donde las cosas son muy complicadas y que vivimos con angustia, si en esos momentos somos capaces de recalibrarnos y decir, bueno, acepto que estoy aquí, es lo primero, estoy aquí, he llegado aquí por mis propios pies, esa es otra cosa que no se acepta con mucha frecuencia. Qué sé yo, imagínense, ¿no? Alguien que ha sido robado, alguien que ha sido traicionado por la familia y lo han dejado en cueros y qué sé yo, esas cosas que a veces vivimos, ¿verdad? Y uno no puede calibrar en ese momento. Yo me he colocado aquí, no, me han hecho esto y por culpa de lo que me han hecho, mira cómo estoy. Ahí nos cuesta mucho tomar la más mínima idea de que a esa experiencia hemos llegado por nuestros propios pies. Nos la está proponiendo nuestra propia vida para algo mayor. En ese momento estás, no veas. Ahora, como yo en medio de la losa, me maldije los huesos. Porque, ay, Isa, claro, te metes en cada lugar y ahora ¿qué? ¿Cómo vas a salir de aquí? Claro, me pasó todo, estuve un buen rato en esa losa. Pero luego algo, viendo que no había muchas posibilidades, tomó la batuta, afortunadamente. Y en vez de quedarme paralizada y moliéndome a palos por la tontería y la falta y la ignorancia y lo que quieran, que me podía haber dicho en aquel momento, que me lo dije todo, obviamente tomó la batuta mi espíritu, que me decía que había posibilidad de salir y que debía ver cómo. Y al lograrlo, uno aprende que puedes. Y lo aprendes ¿cómo? Haciéndolo. Por lo tanto, cometiendo lo que nosotros nos han enseñado a juzgar como tonterías. Pasos mal hechos. ¿Qué sé yo la de cosas que podemos haber hecho? Si juntáramos ahora, reuniéramos toda la humanidad y todo el mundo fuera lo suficientemente transparente como para explicar y poner en lo común la de tonterías que hemos hecho, que llamamos tonterías, pero no lo son, la de cosas que por mala cabeza, porque no valoramos, por lo que fuera, esos momentos de rabia que hemos tenido a veces y que lo hemos pagado con quien menos debíamos probablemente, ¿no? Si pudiéramos soltar lo que podríamos entender como nuestras vergüenzas y ponerlas, nos daríamos cuenta de que, guay, madre mía, pero hay que ver cómo somos, ¿verdad? Y sin embargo, cada una de esas experiencias ha formado parte y nos ha dado forma a lo que hoy somos en estos momentos, en la actualidad. Todos y cada uno de los tropezones, todos y cada uno de los que llamamos errores, todos y cada una de las pésimas decisiones que hemos tomado, todas y cada una de las experiencias tan duras y feas que nos ha tocado vivir, igual que las hermosas, forman parte de quienes hoy en día
somos. Y todas ellas nos permiten hoy haber tomado el camino para llegar hasta aquí. Y da igual cuál sea tu equipaje, da igual cuál sea tu historia, da igual cómo se haya construido y qué experiencias hayas tenido en la misma. Porque lo más importante, y eso fue evidente en la losa donde me metí, lo más importante eres tú. Ese que está teniendo la experiencia de cualquier calibre. Y ese que está teniendo la experiencia no es ni bueno ni malo. Ese que está teniendo la experiencia no necesita juzgarse ni juzgar a nadie. Imaginen que me pongo a pelear con la tierra porque tiene una losa. O me enfado con mis padres porque me daban permiso para irme a dar un paseo. O enfadarme conmigo porque fui tan estúpida de meterme en un lugar que no conocía y además atreverme a escalar, pensando que vete a saber qué estaba haciendo cuando en realidad me estaba metiendo en un problema gordo. No serviría de nada en ese momento. Y la mayoría de nosotros, cuando andamos en una situación real, auténtica de peligro, sacamos ese instinto, ese yo que está dentro de nosotros, que en ese momento toma las riendas y decide que de ninguna forma se va a poner a juzgar. ¿Por qué estoy aquí? No. Estoy aquí, eso está claro, y voy a hacer lo mejor posible. Y probablemente, si no hubiera tomado las riendas esa parte, yo hubiera hecho un salto indebido. Pero como tomé tiempo para calibrar la situación y tratar con mi miedo, tratar con mi desconfianza, tratar como... Lo traté todo. Y una vez fue tratado todo, observado todo, lo que quedó era, bueno, igualmente estoy aquí y ahora lo que necesito es ver cómo lo hago. Tomar la decisión, encontrar la fuerza y hacerlo. Y si todos estamos hoy aquí, ahora, en este momento que nos estamos compartiendo esto, es porque lo hemos hecho muchas veces. Probablemente no será la losa, obviamente, pero habrán hecho otras, muchas cosas que pueden ser lo mismo. Que de hecho son lo mismo, solamente que esto sirve como una metáfora porque fue algo, una experiencia vivida, ¿sí? Todos tienen experiencias vividas de ese estilo. Y están vivos. Patacoja, no patacoja, esto, aquello, lo demás, sí, pero están aquí. Y eso es lo que hay. Es imprescindible que empecemos a valorar. Estamos vivos. Hemos superado muchísimos retos. Y algunos han sido realmente complicados. Y cuando empezamos con toda esta experiencia que nos está conduciendo a tener mayor conciencia, poder hacer valoraciones mayores, vamos interpretando que necesitamos podernos conectar, por ejemplo, con nuestro guía. Y hoy, ¿y cómo va a ser? Porque claro, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Meditaciones? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime. Porque hay una sensación dentro de cada uno de nosotros de, yo no lo sé hacer, pero si lo has hecho toda la vida, lo tienes siempre, lo tenemos todo el tiempo. Porque estamos vivos gracias a que hay esa alma y ese espíritu. Por lo tanto, estamos siempre conectados. Lo único que ocurre es que nos hemos puesto en un modo en el que andamos, digamos, muy distraídos con las cosas y muy poco atentos al ser. Lo que somos nunca dependió, no ahora, nunca dependió de lo que teníamos ni de lo que tenemos. Pero nos hemos acostumbrado a ser muy críticos. Es que no tengo esto, porque eso es crítica. No tengo, el mundo está hecho una mierda, los políticos lo hablan, esto no sé cuántos, es crítica, es que hay gente mala, es crítica. Es un juicio. Y no somos conscientes del todo todavía. Y no hablo por vosotros, hablo también por mí, porque a veces se me escapa. Luego me doy cuenta, eso está claro. Pero aún se me escapa de vez en cuando frente a según qué cosas
Que me sale el juicio. Es que... Claro. Porque estamos todos trabajando eso. No nos damos cuenta. Que ese mismo juicio que estamos emitiendo hacia afuera está sucediendo justo dentro. Si lo podemos hacer es porque lo estamos viviendo. Y si lo estamos viviendo quiere decir que también nos lo hacemos a nosotros. ¿Me entendéis? Yo llevo años, y todavía estoy ahí. Muchas veces. Claro, cada vez va siendo un poco menos, pero todavía sucede. Y a veces me digo a mí misma, vaya, todavía hay tarea, ¿verdad? Sí, todavía hay tarea, porque todavía hay vida. Y por lo tanto todavía hay caminos. Y si no fuera por todo eso que estamos viviendo y todo lo que hemos vivido, hoy en día no sabríamos cómo. Ese cómo siempre ha estado ahí. Es el que nos aupa en cada momento difícil. Y es el que nos hace sentir esa fuerza, esa energía tan bonita cuando lo estamos pasando súper bien. Pero no depende ni de la experiencia súper mal, ni de la experiencia súper bien. Es quien está sintiendo. Es quien está experimentando. Es quien hace que en un momento determinado enchufes una radio y aparezca la canción que te hace llorar y te permite descargar esa pena que estás transitando. O que te dé ese clic que estabas necesitando. O que te conecte con algo bonito que es imprescindible para ti en ese momento. Pero nosotros queremos que aparezca, qué sé yo, una figura aquí delante de nuestras narices y nos enseñe que no es de este mundo y que nos lo va a explicar todo y nos va a hacer la vida súper fácil. Yo no puedo decirles si sí o si no. Sería no solamente imprudente, sino que además me estaría otorgando un conocimiento que por lo menos ahora mismo no tengo conciencia de que sea así. Solo puedo decirles que soy cada vez más consciente de que esa guía siempre está. Estaba en la losa y me permitió conectarme con lo que yo necesitaba, porque esas herramientas yo desconocía que las tenía. Esas capacidades de calibración, de saber qué salto dar y dónde darlo, cómo empujar todo, en fin, todo lo que hice, que ahora mismo sería incapaz de reproducir, porque simplemente sucedió, lo hice. Lo hacemos todos los días. Los que podemos juzgar que hacen las cosas bien, los que juzgamos que hacen las cosas mal, todos están teniendo sus retos. Y todos están actuando de acuerdo a lo que entienden que es mejor para ellos. Y desde fuera, nosotros no podemos saber. ¿Cuántas veces he catalogado que una persona había hecho algo horrible cuando a la larga o no tan larga me he dado cuenta de que esa persona estaba haciendo lo mejor que podía en ese momento y que tenía una serie de cosas que yo desconocía, que la estaban conduciendo a hacer lo que hizo? ¿Y quién soy yo para juzgar? Porque yo no estaba ahí dentro. Yo estoy dentro de mí. Y claro, si hablamos de según qué cosas, ¿verdad? Hay cosas que son muy feas. Muy feas. Pero hay gente que las hace. Y que nosotros no podamos comprender cómo es que se puede llegar ahí. Lo cierto es que se llega. Y que muchas veces me he dicho a mí misma, igual resulta que hoy en día estás viendo la cosa como la estás viendo, porque en otras líneas de tiempo vete a saber lo que has hecho. Y al final
tienes suficiente, vamos a poner, experiencias, información como para tomar decisiones que van encaminadas a otra historia, que no sea precisamente, pues, eso. Hacerme daño a mí misma y hacer daño a los demás. Porque esos que hacen cosas tan feas desconocen, en ese momento por lo menos, que ese daño que están haciendo hacia afuera está también hacia adentro, profundamente, mucho más fuerte hacia adentro. Da igual qué cosa fea estén haciendo. Por tanto, esa guía es poner el auditivo hacia adentro. Y tomar la paciencia para empezar a darnos cuenta, a ser conscientes, de que siempre estamos recibiendo esa guía. Y que muchas veces la queremos como separar, es decir, quiero escuchar una voz que no sea la mía. Pero todos aquellos que andamos en esta experiencia, por lo menos yo les hablo de la mía, y por lo que he podido, digamos, compartir con otros seres, hay unos primeros pasos que te hacen dudar. Y es que, claro, la voz no es distinta. ¿Por qué? Porque no es una voz. Muchas veces no aparece como voz. Es telepatía, es una conexión que se da a otro nivel. No hay las palabras como auditivas, como nos las podemos entregar unos a otros. Sí, ahora aquí. Lo que tú recibes como pensamientos, como ideas, a veces imágenes, qué sé yo, depende, a veces todo un poco. Y tú al principio dudas, yo dudaba, me pasé mucho tiempo dudando. ¿Por qué? Porque me decía, esto me lo acabo de inventar, yo sola. Y más si era algo bonito, bueno. ¿Cómo que yo soy esto y aquello? Yo no me veo así. Esto me lo acabo de inventar. Pero como soy cabeza dura, como lo son todos, porque si no lo fueran, no estarían aquí. Hay que ser muy cabeza dura. En realidad lo que somos son almas fuertes. Almas muy fuertes. Para tener esta experiencia, aunque no lo recordemos, hay que ponerle un par de... ¿Por qué? Porque justamente es un espacio de contrastes, donde es preciso experimentarnos de muchos modos para alcanzar un cierto conocimiento. Porque estamos aquí para, todos nosotros, para elevar esta experiencia, para reconvertirla en algo mucho mejor, para transformarla. Y lo hacemos transformándonos nosotros. Y, como digo, esa guía, en un principio la confundes y la desestimas. ¿Por qué? Se produce en el mismo lugar donde tú piensas, donde tú tienes ideas, donde tú calibras y descalibras, ¿sí? Y por tanto, en un inicio hay muchas dudas, pero la perseverancia, el que mal traducido es la cabeza dura, hace que tú perseveres. Y al perseverar, siempre aparece esa experiencia que te dice, puñeta, esto yo lo recibí, pero no me lo creí, pero resulta que ahora está pasando. Por lo tanto, aquí hay algo. Esta palabra yo no la suelo usar. Este contenido no es lo que yo suelo usar. Y cada uno va a encontrar esas pequeñas cositas que le van guiando a entender que sí que es verdad que está teniendo un contacto consigo mismo en un plano mayor, a lo que llamamos guía. Por tanto, no desesperen.
Es más, no esperen nada, porque todo lo que hay ya está. Si acaso podemos hacer alguna cosa, es ir tomando discernimiento, ir tomando un poco de tranquilidad para que se nos vaya haciendo cada vez más evidente que somos mucho más de lo que vemos. No me desesperen, no se pongan ansiosos, porque lo tienen todo, todos lo tenemos todo. Solo se trata de que vayamos tomando una idea mayor para ir abriendo un poquito más nuestros canales perceptivos a nivel consciente. Y esa conciencia es la que va a permitir que vayamos viendo esas señales. Mira, me ha aparecido justamente un pajarito, se me ha parado enfrente y me ha mirado. Y uno dirá, ¡ay, qué bonito! Pero no se da cuenta de que ahí hay una cercanía. Los pajaritos y otros animales no se acercan tanto, sino es que tú estás haciendo en tu aura, en tu campo electromagnético, hay colores que están brillando porque hay una buena conexión, hay una perfecta conexión. Hay cosas que nos suceden, que nos están como señalando que estamos yendo al camino, digamos, correcto para lo que nosotros queremos. Y eso nos da una alegría y hace que haya unas conexiones que permitan un desarrollo de colores que no somos capaces de comprender muchas veces porque no los vemos, pero están ahí. Y cuando estamos en esos estados, pase lo que pase, que la idea sería conseguir estar en ese estado, pase lo que pase, sea bonito, sea feo. Esa es la tarea. Ser lo que somos por encima de cualquier situación. Porque eso permite que uno esté guiado. ¿Por quién? Por sí mismo en un plano mayor, que siempre ha existido, porque es el que permite tener esta experiencia. Y ahí uno va tomando, digamos, agilidad en ser consciente de que nada es casual. Y si alguno de vosotros está en ese momento que dices, pues si nada es casual, a mí me están dando patadas en el trasero, que no se preocupe. En todo caso, que se ocupe de conectarse y encontrar qué beneficio está sacando de esa experiencia. Que se dé cuenta que esa experiencia se parece mucho a cuando yo estaba ahí, en ese pedazo inmenso de losa enorme, sin tener otra salida que hacia adelante. Y que es para su bien. Siempre estamos en escenarios que nos ayudan a crecer. A tomar conciencia de que tenemos muchas más herramientas, a que podemos más, a que somos más, a que tenemos muchísimo más y que podemos hacerlo. ¿Sí? Gracias por estar aquí, cuídense mucho.